En la clase de hoy vamos a hablar de los contratos de distribución, que son aquellos contratos por los cuales un proveedor designa a un distribuidor para llevar a cabo la distribución de sus productos en un territorio, porque no desea invertir en la infraestructura de distribución que se requiere para hacerlo. El proveedor desea que la distribución de las mercaderías se lleve a cabo de una manera eficiente y vigorosa. El distribuidor busca que se le asegure que sus esfuerzos serán protegidos, por ejemplo, con la exclusividad en un territorio. Para analizarlo, vamos a trabajar con el caso Delicias del Mercosur, de la doctora María Blanca Notaquela, en los cuales tenemos a un proveedor que tiene su domicilio y establecimiento en la Argentina, un distribuidor con domicilio y establecimiento en Brasil, y el proveedor le asigna al distribuidor un territorio que comprende 3 estados del sur de Brasil. Le asigna exclusividad en ese territorio, es decir, que no competirá directamente ni a través de otros distribuidores. Y el distribuidor se obliga a realizar un mínimo de compras de mercaderías provistas por el proveedor. El contrato se celebra por intercambio de faxes confirmados por carta, y en el mismo se pacta la jurisdicción a favor de los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. También acuerdan la aplicación de los usos del comercio internacional, en particular de los principios de UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales. Al cumplirse los 2 años, Delicias del Mercosur comunica a Saya la resolución del contrato porque el distribuidor no alcanzó el mínimo de ventas al que se había comprometido, y en tanto que el distribuidor se opone a la resolución invocando una situación de excesiva onerosidad y solicita la renegociación del contrato. Vemos los documentos. En primer lugar, esta carta por la cual se confirman ese intercambio de faxes en los cuales se habían acordado los términos del contrato. Se establece cuál es la región en la cual va a tener la exclusividad de la distribución. Se establece el monto mínimo a partir del 2.º año de vigencia del contrato. Y entre las condiciones generales se le otorga el derecho exclusivo de comercializar y vender los productos en el territorio asignado. Y se aclara que el distribuidor venderá en su nombre y por cuenta propia los productos fabricados por el proveedor. El distribuidor no está autorizado para actuar en nombre o en representación del proveedor. Esto es típico del contrato de distribución, en el cual el distribuidor actúa en su propio nombre y por cuenta propia y no representa al proveedor. Se acuerda para las ventas que se realicen en el contexto del contrato de distribución la aplicación de la Convención de Viena de 1980 sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, y que dichas ventas se realizarán con cláusula FOB o FCA, en ambos casos con lugar de entrega en la Argentina. Por último,
se pacta la jurisdicción de los tribunales comerciales de la Ciudad de Buenos Aires y la aplicación de los principios de unidad sobre los contratos comerciales internacionales. Entre las principales obligaciones del proveedor vemos que se obliga a venderle mercadería al distribuidor, a entregar mercadería de acuerdo a lo solicitado por el distribuidor y a no vender directamente en el territorio exclusivo ni a través de otros distribuidores. Esto es, le asigna ese territorio con exclusividad al distribuidor, en tanto que el distribuidor se obliga a comprar mercadería al proveedor en los montos mínimos que se pactan, a revender los productos dentro de la zona de exclusividad, no puede celebrar actos jurídicos en nombre del productor, no puede fabricar, comercializar o vender en el territorio asignado productos similares, es decir, se abstiene de competir con el proveedor, debe promover ventas, realizar campañas de marketing, pagará la mercadería al proveedor conforme a la lista de precios vigente al momento de recibir la mercadería, se obliga a verificar el estado de la mercadería en cuanto a su calidad, la cantidad, debe mantener un stock por su cuenta y no afectar la imagen del productor al determinar el precio de venta. Pasando a analizar esta controversia que surge entre el distribuidor, que se ve impedido de realizar las compras mínimas a que se había obligado, y por lo cual el proveedor decide la resolución contractual, vemos que no encontramos normas específicas que contengan disposiciones para la jurisdicción internacional, por lo que debemos recurrir a las normas de jurisdicción de contratos en general. Tratándose de un caso que vincula a una parte con domicilio en la Argentina y otra en Brasil, resulta aplicable el Protocolo de Buenos Aires sobre jurisdicción internacional en materia contractual, que en su artículo 4 permite el pacto de jurisdicción, con lo cual es válido el pacto celebrado por las partes que le atribuyen jurisdicción internacional a los tribunales argentinos. El juez argentino, para resolver este caso, deberá aplicar las normas de derecho aplicable. Vemos que, en tal sentido, no hay un tratado internacional que regule esta materia, los contratos de distribución. Vemos que sí hay usos del comercio internacional, como el modelo de contrato de agencia, de la Cámara de Comercio Internacional, del mismo modo el modelo del contrato de distribución, los principios de unidad sobre los contratos comerciales internacionales, el Tratado de Derecho Civil Internacional, que contiene regulaciones para contratos en general, y en caso de no ser aplicable por su ámbito de aplicación espacial, el Código Civil y Comercial. En el caso, recordamos que el artículo 2651, inciso C, permite la autonomía de la voluntad material, y en uso de la autonomía de la voluntad material, las partes eligieron la aplicación de los principios de unidad para su contrato. Vemos que no hay otros usos que sean específicos para este tipo de contratos, con la excepción del mencionado modelo de contrato de distribución. Tampoco encontramos tratados con normas materiales, como sería la Convención de Viena para las compraventas, en materia de contratos de distribución. De manera que la determinación del derecho aplicable tendremos que recurrir a encontrarlo en las normas de conflicto, en este caso del Código Civil y Comercial, porque es un caso que nos vincula con Brasil, con quien no resultan aplicables los tratados de Montevideo.
En el caso las partes no ejercieron la autonomía de la voluntad conflictual, por lo tanto, el punto de conexión del artículo 2652, el lugar de cumplimiento, que lo califica como el lugar designado, y en este caso, las partes acordaron que el lugar de cumplimiento de la prestación más característica, que es la que tiene a su cargo el distribuidor, debe cumplirse en 3 estados del sur de Brasil. Dijimos que en este caso las partes acordaron la aplicación de los principios de UNIDROIT. UNIDROIT, como sabemos, es un instituto internacional que propende la unificación del derecho privado. Es un organismo intergubernamental que tiene su sede en Roma y que a través de estos principios de UNIDROIT para los contratos comerciales internacionales les ofrece a las partes de los contratos una fuente de regulación muy detallada que pueden incorporar a sus contratos. Efectivamente, en su preámbulo, los principios de UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales refieren que el tribunal deberá aplicarlos cuando las partes los hayan acordado a su contrato. En tanto que también los tribunales podrán aplicar estos principios, aunque las partes no lo hayan acordado expresamente, cuando las partes digan que sus contratos se van a regir por los principios generales del derecho, la lex mercatoria o expresiones semejantes. También, cuando las partes no hayan escogido el derecho aplicable al contrato, los tribunales podrán aplicar estos principios. Del mismo modo, se podrán emplear para interpretar o complementar instrumentos internacionales de derecho uniforme o las normas nacionales que resulten aplicables. En este caso, que las partes expresamente acordaron su aplicación, el tribunal debe aplicarlo para la solución del caso. Y así llegamos a la sección segunda, en el artículo 6º, en el cual se aborda precisamente la situación que se plantea en el caso, que es la de excesiva onerosidad sobreviniente. Dice el artículo 6.2.1 que cuando el cumplimiento de un contrato llega a ser más oneroso para una de las partes, lo que alega el distribuidor, esa parte permanece obligada, no obstante, a cumplir sus obligaciones. Entonces el primer presupuesto es que el contrato se cumple, con las siguientes excepciones. Y es cuando hay excesiva onerosidad, cuando esa excesiva onerosidad produce un desequilibrio en el contrato, de modo fundamental, por el acontecimiento de ciertos eventos, y esto puede ser porque el costo de la prestación a cargo de una de las partes se ha incrementado, o porque el valor de la prestación de una parte que una parte recibe ha disminuido. Entonces, hay un desequilibrio fundamental en las contraprestaciones de las partes. Y dichos eventos acontecen o son conocidos por las partes después de la celebración del contrato. Los eventos no pudieron ser razonablemente tenidos en cuenta por la parte en desventaja en el momento de celebrarse el contrato y escapan al control de la parte en desventaja. En tanto, ese riesgo no haya sido asumido por la parte en desventaja. El efecto de la excesiva onerosidad
es que la parte en desventaja puede reclamar la renegociación del contrato sin demora. Si no se llega a un acuerdo, la parte en desventaja podrá acudir a un tribunal y el tribunal podrá resolver el contrato o adaptarlo para restablecer el equilibrio. Por ejemplo, si en este caso el distribuidor se obligaba a comprar $800.000 de mercadería por año y esto pasó a ser excesivamente oneroso, el tribunal podrá establecer, por ejemplo, que que el mínimo de compras pase a ser de $500.000. Otro tipo de contrato que es empleado para facilitar la comercialización de productos en otros territorios es el contrato de agencia. ¿Qué diferencia hay con el contrato de distribución? Bueno, en el contrato de agencia, el agente se obliga a promover la venta de productos en el territorio asignado por el principal. Va a transmitir las propuestas recibidas y en tanto el principal se obliga a liquidar y pagar comisiones al agente. No celebrará operaciones de venta de mercaderías en forma directa. Y podemos ver como diferencias que en tanto el agente no adquiere las mercaderías porque simplemente promueve ventas, el distribuidor sí compra las mercaderías al proveedor y luego las comercializa. El agente actúa en nombre y por cuenta del principal, mientras que el distribuidor actúa en nombre y por cuenta propia. No representa al proveedor. Claro, el agente requiere menor capital para operar porque no tiene que adquirir mercaderías, en tanto que el distribuidor requiere mayor inversión. Las ganancias del agente consisten en comisiones, un porcentaje por las ventas que promueve, y en tanto que el distribuidor obtiene su ganancia con la diferencia entre el precio de venta y el precio al que compra. En el caso del contrato de agencia, nos encontramos al momento de determinar la jurisdicción internacional con la misma situación. No hay normas específicas, por lo que recurrimos a las normas generales de contratos. El Protocolo de Buenos Aires, el Tratado de Montevideo de Derecho Civil, en particular de 1889, o la Fuente Interna, artículos 2605, 2650. Y en relación al derecho aplicable, simplemente encontramos estos usos del comercio internacional para el contrato de agencia. Las partes podrán acordar en uso de la autonomía de la voluntad material las disposiciones de su contrato. Vemos que no hay usos para regular este tipo de contratos, con excepción de este modelo de la Cámara de Comercio Internacional. No hay tratados con normas materiales uniformes, pero sí encontramos una convención con normas de conflicto. Es la Convención sobre la Ley aplicable a los contratos de intermediarios y a la representación de la Haya de 1978. Esta convención tiene un ámbito de aplicación material que comprende la figura del intermediario, que es aquel quien tiene el poder de actuar, actúa o pretende actuar en sus relaciones con un tercero por cuenta de otra persona que es el representado. Y esto incluye la actividad del intermediario consistente en recibir y en comunicar proposiciones o en realizar negociaciones por cuenta de otras personas. Es la función del agente comercial. Este convenio no se aplica a la capacidad de las partes, a la forma de los actos,
a la representación legal en derecho de familia, matrimonio y sucesiones, la representación en virtud de una decisión de una autoridad judicial o administrativa, la representación vinculada a un procedimiento de carácter judicial, y la representación por el capitán de navío actuando en ejercicio de sus funciones. Lo mismo, la gerencia de sociedades y fideicomiso. Tampoco el contrato de trabajo. Bueno, como vemos, esta convención solo tiene estos 4 países ratificantes: Argentina, Francia, Países Bajos y Portugal. Sin embargo, su ámbito de aplicación espacial la fórmula como una convención con un ámbito de aplicación universal. Por lo tanto, un juez argentino la va a aplicar aunque este contrato de representación o de intermediación no nos vincule con otro estado ratificante. En relación a las normas de derecho aplicable, tiene disposiciones para las relaciones entre el representado y el intermediario, y en tal sentido, la formación y validez de la representación, las obligaciones de las partes, las condiciones de ejecución, las consecuencias de la inejecución, se van a regir en primer lugar por la autonomía de la voluntad conflictual. A falta de esta, se aplicará el derecho del establecimiento o residencia habitual del intermediario. Salvo que el lugar de ejercicio coincida con el establecimiento del representado. Y en ese caso, entonces, se regirá por la ley del lugar de ejercicio. Si no coinciden el lugar de ejercicio y el establecimiento del representado, se aplicará el derecho del establecimiento o residencia habitual del intermediario, que es el deudor de la prestación más característica. Y en las relaciones con terceros, también rige la autonomía de la voluntad conflictual, y se aplicará la ley del establecimiento o residencia habitual del intermediario, el deudor de la prestación más característica, o en su defecto el del lugar de ejercicio, salvo que el lugar de ejercicio coincida con el establecimiento del representado o el tercero, en cuyo caso se aplicará ese derecho.